Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Bioune y Radiocope Euskadi. ¿Sabías que las técnicas bioquímicas han revolucionado el análisis forense, permitiendo resolver crímenes a partir de diminutas muestras de ADN? En este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo de la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR, una técnica que ha transformado la biología molecular. Imagina que, gracias a esta metodología, podemos hacer múltiples copias de una región específica de ADN, facilitando la identificación de individuos a partir de la más mínima evidencia genética. Detrás de este avance se encuentra una figura icónica de la ciencia española, Margarita Salas. Nacida en 1938 en Canero, Asturias, Margarita fue una bioquímica pionera cuyo descubrimiento de la polimerasa ha dejado una huella indeleble en la investigación forense, el diagnóstico médico y la ciencia en general. En este mes de noviembre conmemoramos tanto su nacimiento como su fallecimiento y nos proponemos profundizar en la ciencia detrás del legado de Margarita Salas, sus contribuciones a la bioquímica y cómo su trabajo sigue impactando nuestras vidas hoy en día. Así que, ¿cuál es la verdadera importancia de la polimerasa en la amplificación del ADN? ¿En qué otras áreas de la ciencia se aplican? ¿Qué significa realmente el legado de Margarita Salas en la ciencia moderna? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Carlos Ordóñez Cencerrado, investigador postdoctoral en el grupo de Biología Sintética en el Centro CIC Bioune. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Diana. Pues bueno, este episodio de hoy es un poco especial, ¿no? Un poco, como decíamos, de conmemoración. Ahora veremos el porqué. Y la primera pregunta, Carlos, sería pues, que nos expliques quién fue Margarita Salas para ti y qué significó su trabajo en la ciencia. Bueno, Margarita Salas dirigió mi tesis doctoral. De hecho, fue la última tesis doctoral que dirigió porque ella, ya os mencionó, falleció en 2019. Margarita era una persona que le apasionaba la ciencia, le apasionaba el laboratorio y ella decía que iba a estar trabajando en el laboratorio hasta el final de sus días. Así fue, ella ya jubilada, seguía viniendo al laboratorio, seguía haciendo tesis doctorales, dirigiéndolas y pues hasta prácticamente sus últimos días. Además, ¿qué significó para la ciencia, sobre todo para la ciencia de España? Pues bueno, poniendo un poco en contexto, Margarita nació en España, estudió químicas en Madrid y durante la carrera ella siempre contaba que un hito muy relevante fue que en una cena familiar, ella era familia política de Severo Ochoa, que posteriormente recibiría el premio Nobel, y hablando en esa cena, Severo Ochoa, ella le preguntó qué tenía que hacer para ser investigadora como él. Ella le dijo que lo primero que tenía que hacer era hacer una tesis doctoral en España. Le recomendó un grupo de bioquímica muy bueno, con Alberto Sols. Hizo la tesis y después vente a hacer un postdoctorado en mi laboratorio en Estados Unidos. Y así fue. Fue a Estados Unidos, hizo una investigación muy prolífica, hizo grandes descubrimientos y después se volvió a España. ¿Qué relevancia tiene esto? Que ella volvió, junto con Eladio, que conoció en la carrera, que se casaron y los dos trabajaban juntos en el laboratorio. Ellos dos volvieron con una beca, con un dinero de Estados Unidos y fundaron en España lo que podría ser el primer laboratorio de biología molecular, porque en esa época no existía, no se hacía la biología molecular una ciencia en auge y no existía en España. Y como he mencionado, ellos trajeron el dinero de Estados Unidos porque la carencia de presupuesto que había en España pues, no permitía hacerlo. Entonces, pues pionera en bioquímica, pero también pionera en la biología molecular en España, que podríamos llamarla madre de este área en nuestro país. Qué historia más interesante, la verdad, de ver cómo pues, al final trajo, ¿no? ese conocimiento del otro lado para instaurarlo también aquí en España. Y aunque ya hemos mencionado la PCR en la introducción, me gustaría ver si pudieras explicar un poco con más detalle cómo funciona esta técnica, ¿no? Que igual a todo el mundo ahora mismo nos suena tras la pandemia, y por qué es tan revolucionaria en la biología molecular. Pues bueno, como has dicho, todos conocemos, estamos más familiarizados con la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Hay un punto que a mí me gusta destacar y es que Margarita no trabajó directamente en la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, en la PCR. Esto fue un redescubrimiento. El primer artículo creo que es de 1985,
publicado por Mullis y Saiki. Vale. Mullis fue posteriormente premio Nobel por esta técnica. Vale. Y Margarita hizo otra técnica complementaria también con una polimerasa, ¿vale? El primer artículo de Margarita, donde trabajaban, también salen autores como Luis Blanco o Cristina Garmendia, fue en el 89, un par de años después, se desarrollaron más o menos a la vez, y el enfoque de las técnicas, ya te digo, son diferentes. El descubrimiento estaba hecho, ¿no? Pero ella lo aplicó, o su grupo lo aplicó de una manera concreta, podríamos decirlo así. Sí, pero no, tiene más mérito todavía, porque ella descubrió una enzima, una proteína, que tenía propiedades diferentes y muy inteligentemente la aplicó en una técnica que, bueno, os explico. La PCR es muy potente porque gracias a la complementariedad de bases de las moléculas de ADN, esto no es importante, la historia es que tú puedes detectar cualquier secuencia que quieras en una muestra. Por ejemplo, en el caso de la PCR, con una PCR transcriptasa adversa en el coronavirus, podemos saber que en una muestra de saliva donde hay muchísimas moléculas de ADN, se detectará o no se detectará la presencia de un virus concreto, en este caso el coronavirus, o un marcador de cáncer. Lo que queramos saber, podemos saber si está ahí o no. El caso de la polimerasa F29 permite amplificar cualquier cosa que hay en esa muestra. Vale. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, estamos muy habituados a ver en las películas que van a una escena de un crimen, ven una gota de sangre, la cogen y de ahí secuencian el ADN, ven quién es el criminal, etc. O, por ejemplo, una muestra de paternidad que se puede hacer desde un pelo. Vale. Eso es cierto gracias a que nosotros podemos amplificar el DNA que hay en esa muestra. Una célula, para que te hagas una idea, una célula humana tiene alrededor de 4 picogramos de DNA y para hacer los análisis en el laboratorio necesitamos como 400 nanogramos, que son 100.000 veces más. Es decir, por supuesto, con una gota de sangre en un pelo no tenemos cantidades suficientes para trabajar. Pero la polimerasa que descubrió y que aplicó el grupo de Margarita es capaz de coger todo el ADN que hay ahí y amplificarlo. Vale, bueno, y has mencionado también además distintas aplicaciones en el campo forense, en el campo de la biología, por supuesto, para investigar. Aparte, además de la PCR, ¿podrías decirnos algunos otros descubrimientos de Margarita Salas y qué aplicaciones pueden tener, ya sea en el campo de la biología y la medicina? Pues sí, Margarita se le suele reconocer y contar siempre el descubrimiento de la polimerasa, creo que no lo he mencionado, es la polimerasa del fago Fi29, porque es un descubrimiento, una aplicación y una patente que ha sido tremendamente rentable. Creo que ha sido una de las más, o la patente más rentable en España. Y eso, pues como ha traído dinero, pues todo el mundo lo reconoce mucho. Sin embargo, Margarita siempre ha sido una defensora de la ciencia básica. Ella y Eladio, y luego posteriormente ella sola, empezaron a estudiar el bacteriófago. Es un virus, el bacteriófago Fi29, es un virus que infecta bacterias. Vale. ¿Por qué ese virus? No porque tuviera una relevancia clínica, sí que infectaba a Bacillus subtilis, que es una bacteria conocida, pero no porque tuviera una relevancia clínica o una aplicación relevante a priori, sino porque era un virus pequeño y simple. Dijeron, tiene apenas 20 genes y dijeron, pues vamos a empezar a estudiarlo y podemos estudiar los genes uno a uno. Entre los descubrimientos, caracterizaron la polimerasa y, como he dicho antes, muy inteligentemente descubrieron una aplicación que fue multimillonaria. De hecho, la polimerasa F29 a día de hoy se usa para amplificar ADN en todo el mundo. O sea, no hay una proteína mejor que esta para amplificarlo. Pero claro, ¿de dónde vienen todos estos descubrimientos? De la ciencia no aplicada, sino del conocer por conocer, estudiar un virus, estudiar la biología de ese virus. Y para mí, Margarita, a lo largo de su carrera, ha tenido muchos otros descubrimientos, incluso más bonitos, menos aplicados, pero científicamente pues muy relevantes. Por ejemplo, durante su etapa postdoctoral, con Severo Ochoa, ellos estudian la transcripción del ARN. ¿Qué es esto? Pues nosotros, bastante bien conocido que nosotros tenemos un genoma en donde tenemos toda la información, por así decirlo. Cada uno de nosotros somos un libro distinto que tiene cierta información. Ese libro está escrito por letras, el ADN tiene 4 letras, A, T, G, C. Sí. ¿Vale? Para conocer ese libro, las células tienen que aprender a leerlo. El libro es como los libros que nosotros leemos, está dividido en frases, ¿vale? Y cada frase tiene la información
de lo que será una proteína. Las células, ya he dicho, tienen que saber cómo leer esa frase, y en el lenguaje de la célula se clasifican en palabras que están formadas por 3 letras únicamente, y con eso hacen toda la información. Cada palabra es un aminoácido. Pues la célula debe saber cómo leer cada palabra, Claro. y para eso necesita un diccionario, es el código genético. Pues Margarita ayudó a elucidar ese código genético. Está formado por 21 palabras, sí, todo nuestro organismo está compuesto únicamente por combinaciones de 21 palabras, y ella caracterizó, en primer lugar, en qué dirección se leía ese diccionario, que es de 5', 3', es decir, igual que nosotros leemos de izquierda a derecha, la célula lee en una dirección. En una dirección. Pues Margarita con Severo Ochoa ayudó a decir en qué dirección leían esas frases. Muy importante. Y además, la célula tiene, por así decirlo, 3 puntos finales para una frase. Pues Margarita escribió cuál era la palabra que codificaba para un punto final, un codón que llamamos de stop, de paro. Nuestros signos de puntuación, ¿no? Para hacer el texto más fácil de leer. Entonces, y eso es, pues, no importante para la ciencia, sino para los libros de texto del instituto. Ahora mismo podemos encontrar esa información y fue descubierta por una científica española. ¿Qué más? Hay otro descubrimiento muy bonito para mí, es el de la replicación por proteína terminal. En el genoma, cuando nosotros nos vamos dividiendo nuestras células, siempre, inherente a la replicación, siempre se va a perder un trocito final de la secuencia del ADN. Y eso, claro, a lo largo de las replicaciones, pues va a hacer que nuestras células pierdan información. En humanos o en eucariotas hay unos mecanismos llamados telómeros que evitan que pierdan esa información. Son mecanismos relativamente complejos, y los virus, que son más simples, pues no pueden tener esos mecanismos. El grupo de Margarita caracterizó un mecanismo de replicación, de hecho, el mecanismo por proteína terminal, donde una proteína ayuda a conservar toda la información ciclo a ciclo, evitando pues estas maquinarias complejas como los telómeros o la telomerasa. ¿Por qué eso es relevante? Aparte de por ser un mecanismo de replicación del ADN nunca visto anteriormente, después de que Margarita o el grupo de Margarita lo descubrieran, también se ha visto que otros virus utilizan este mecanismo, como los adenovirus, que a día de hoy son muy utilizados, por ejemplo, para vehiculizar, para transportar proteínas para hacer terapias génicas, como las del CRISPR-Cas, que nosotros actualmente en el laboratorio usamos, o para las vacunas. Los adenovirus también son muy utilizados a día de hoy en las vacunas. Si no hay todo este conocimiento previo sobre cómo se replica o cómo vive o cómo pasa entre célula a célula un virus, nosotros no podríamos, otros científicos no podrían haber desarrollado todos estos descubrimientos que sí aplicamos a día de hoy. Claro, la importancia que destacamos siempre aquí en el podcast de esa ciencia que no es de una única persona, sino que es de todos aportando un granito de arena, y ese conocimiento está ahí y la gente puede cogerlo para avanzar en sus etapas. Totalmente. Hemos hablado de sus descubrimientos, de su ciencia, ¿no? Y la última pregunta sería, pues, ¿cómo crees que ha influido Margarita Salas en la formación de nuevos científicos y cuál crees que es su legado en el ámbito de la biología molecular? Bueno, pues puede que este sea uno de sus mayores contribuciones a la ciencia y al país, ¿no? La formación. Margarita ha tenido múltiples premios. Algunos de ellos por su formación, de hecho fue premiada por el grupo Nature a una carrera formativa, ¿no? Un mentoring, un largo mentorado a lo largo de su carrera. Una referencia también, ¿no? Exactamente. Y aparte de fundar, como he dicho, la biología molecular en España, pues claro, a lo largo de todos estos años, más de 50 años de investigación de su laboratorio, pues han pasado un montón de científicos. Ha formado mucha gente, y en las pruebas me remito de que un montón de científicos que actualmente desarrollan o tienen gran impacto en el país o fuera han pasado por su laboratorio, porque al principio pues la biología molecular era suya y bueno, hasta el final de sus días ha formado grandes científicos. Por ejemplo, María Antonia Blasco, que actualmente dirige el CENIO, ha tenido gran importancia, trabajó con la telomerasa y los telómeros que he mencionado antes en su etapa postdoctoral con Elizabeth Blackburn, que luego fue premio Nobel. Cristina Garmendia hizo la tesis en su laboratorio, que fue posteriormente ministra de Ciencia en España.
otros científicos que lideran grupos como Juan Méndez, que participó en el mecanismo de replicación por proteína terminal, o Luis Blanco, que es profesor de investigación en el CSIC, que describió la polimerasa junto con Margarita, Miguel de Vega, que lideran sus propios grupos en el CMM, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. La lista pues, es interminable porque han pasado decenas y decenas de científicos por ahí. Muchos de ellos siguen en ciencia, liderando sus propios grupos y, como he dicho, es ejemplo de que la formación que ella hacía en su laboratorio o su manera de trabajar en ese grupo pues ha sido muy prolífica. Digamos, yo creo que es de lo más relevante que ha podido, del mayor impacto que ha podido tener ella en la ciencia en España. Es bonito porque, claro, al final no solo dejas esa huella en el campo científico, ¿no? Sino que, como bien has dicho, múltiples grandes expertos ahora en ese ámbito pues siguen trabajando en ello para seguir dejando ese legado científico también ellos y también a la vez formativo, ¿no? Que al final un poco en la investigación va de la mano, no solo es investigar, sino también formar a nuevas generaciones a que sigan investigando. Sí, es verdad, si me permites, Jana. De hecho, en ciencia muchas veces tendemos a poner pues, una cabeza visible, damos un premio, los premios Nobel tienen una persona de referencia en sus grupos, pero bueno, los laboratorios, la gente tiene que ser conscientes de que son equipos de trabajo donde todo el mundo participa, da su punto de vista y, como dices tú, luego eso va permeando y cada científico, pues si se sigue dedicando a la ciencia, desarrolla sus líneas de investigación continuando parte de lo que ya saben y innovando con nuevas técnicas. Por supuesto, y confiar en las nuevas generaciones de jóvenes científicos para seguir avanzando. Pues me queda poco que decirte ya, Carlos, solo agradecerte haber estado hoy con nosotros, haber explicado esta historia de un nombre que quizás suena a todo el mundo, Margarita Salas, y bueno, ahora tenemos un poco más de idea de lo que fue de su vida, de su trayectoria y de su legado. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias a ti, Diana.